Hola a todos, vamos a ir directos al grano en este nuevo análisis. Hoy vamos a diseccionar una de las batallas de relaciones públicas más fascinantes de toda la antigüedad. Nuestro objetivo aquí es analizar, de forma súper objetiva, cómo la gestión de una crisis política brutal por parte de un emperador romano se acabó transformando en un legado eterno de persecución implacable. Hablamos de un choque espectacular, el poder bruto del Estado contra el poder absoluto de la pluma. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta para entender todo este periodo, desde el año 64 hasta el siglo IV. Hablaremos de el incendio y la política, la estrategia del chivo expiatorio, el martirio de los apóstoles, el código del anticristo, el contraste de decadencia imperial contra pureza y, por último, la construcción del legado histórico. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido hoy. Fijaos bien, cómo el control de daños políticos de un emperador romano acabó escribiendo, casi sin querer, el mito fundacional de una religión a nivel global. Porque lo que vamos a ver no es simplemente una historia de buenos y malos, es, literalmente, una clase magistral sobre gestión estratégica imperial por un lado y un contraataque historiográfico brillante y metódico por el otro. Sección 1. El incendio y la política. Gestión de crisis en el 64 después de Cristo. Para entender a Nerón y qué pasó realmente con los primeros cristianos, tenemos que plantarnos justo en medio de las cenizas de Roma. Esto ilustra a la perfección la enorme presión que tenía el Estado encima. A la izquierda tenemos el rumor que corría como la pólvora, que Nerón estaba tranquilamente tocando la lira mientras la ciudad ardía, supuestamente para hacer sitio y reconstruirla a su gusto. Pero claro, a la derecha tenemos la cruda realidad política. El emperador tenía ante sí el mayor desastre de relaciones públicas imaginable. Un rumor así podía costarle el trono, por lo que el imperio necesitaba urgentemente desviar la atención, echar balones fuera y controlar la narrativa de forma estratégica. Pasamos a la sección 2, estrategia del chivo expiatorio, seleccionando un objetivo. A ver, en cualquier manual básico de gestión de crisis, cuando la multitud furiosa exija un culpable, el Estado tiene que darle uno, y rápido. Pero el truco está en que, para que funcione, la gente ya tiene que odiar a ese grupo de antemano, y aquí es donde entra en juego esta pequeña secta emergente. Los ciudadanos romanos ya veían a los primeros cristianos como una especie de superstición perniciosa, y se rumoreaba que cometían infamias en secreto. Eran un grupo marginal, sin ningún peso político, lo que los convertía en la diana perfecta para la maquinaria imperial. Y una vez que el Estado fijó su objetivo, la respuesta fue sencillamente atroz. Vamos a bajar un poco el ritmo aquí porque para entender la realidad sobre el terreno tenemos que leer a cronistas romanos como Tácito. Él nos detalla una brutalidad totalmente metódica. Habla de cristianos cubiertos con pieles de animales para ser cazados por perros, de crucifixiones masivas y, lo más macabro de todo, personas quemadas vivas al caer la noche para iluminar los propios jardines imperiales de Nerón. No fue una locura improvisada, fue un espectáculo público calculado al milímetro para apaciguar a las masas mediante el terror estatal extremo. Sección 3. Martirio de los apóstoles. La ejecución de Pedro y Pablo. Fijaos en esto, porque es fascinante ver cómo la burocracia legal del imperio moldea la tradición religiosa. El destino de los dos grandes pilares de la Iglesia primitiva lo decidió su estatus legal. Pedro no era ciudadano romano, así que se le aplicó el castigo tradicional para estos casos, la crucifixión, que la tradición nos dice que fue boca abajo. Pablo, sin embargo, sí tenía la ciudadanía romana. Esto le dio el privilegio, por así decirlo, de una muerte más rápida por decapitación. La cuestión es que siglos después, historiadores como Eusebio de Cesarea conectarían estas dos muertes directamente con el mandato de Nerón, marcándolo para siempre como el gran enemigo de la fe. Vamos a la sección 4, el código del anticristo, la transformación apocalíptica. Bueno, después de este nivel de persecución, todo ese trauma colectivo tenía que salir por algún lado, y lo hizo a través de textos crípticos. Es imposible hablar de este tema y no mencionar el famosísimo 666. Es un número que ha dado para 1000 teorías, pero en realidad esconde una de las piezas de criptografía y resistencia histórica más alucinantes que conservamos. Si nos ponemos en modo detectives, podemos decodificar a la bestia del Apocalipsis usando una práctica antigua llamada gematría. Es literalmente un código matemático. Si cogemos el título Nerón César, lo traducimos a sus consonantes en hebreo, es decir, Nerón Quesar, y luego le asignamos a cada letra su valor numérico tradicional, la suma da exactamente 666. El trauma de las ejecuciones no desapareció, simplemente se codificó en el libro del Apocalipsis como un mensaje secreto para los creyentes que sufrían opresión. Pero claro, a medida que pasaba el tiempo, la necesidad de usar códigos fue desapareciendo. Para el siglo II, el ataque ya era frontal. Si miramos textos apócrifos como la Ascensión de Isaías, vemos que ya se refieren a Nerón sin tapujos como un rey sin ley y asesino de su madre.
Ya sugerían que él mismo era la encarnación del anticristo y que regresaría con poderes oscuros. La evolución es clarísima. Nerón ha dejado de ser simplemente un gestor imperial cruel para elevarse a la categoría de pura maldad cósmica. Sección 5. Decadencia imperial contra pureza, enmarcando la narrativa. El punto absolutamente crucial aquí es ver cómo se utilizó esa brutalidad estatal como un arma narrativa a largo plazo. Los cronistas cristianos cogieron esos actos horribles, como lo de usar a personas de antorchas en el jardín, y los convirtieron en el símbolo definitivo de la decadencia imperial corrupta. En el otro lado del cuadrilátero pusieron la resistencia frente a la muerte para definir la pureza cristiana. Al final, el terror psicológico con el que Nerón intentó aplastarlos terminó siendo la gasolina que alimentó el relato de la victoria espiritual cristiana. Y llegamos a la sección 6, construcción del legado histórico, cimentando el mito. Vamos a atar cabos para ver cómo se construye de verdad una narrativa oficial a lo largo de los siglos. En el año 64 lo que tenemos es política cruda y dura, buscar un chivo expiatorio rápido. Pasamos al siglo II y la literatura apócrifa ya ha convertido a Nerón en una figura casi demoníaca. En el siglo III, gente como Tertuliano le cuelga oficialmente el cartel de primer perseguidor, y el golpe de gracia llega en el siglo IV. Con el emperador Constantino y los textos de Eusebio, toda esta perspectiva queda institucionalizada, grabando en piedra el legado inamovible de Nerón como el archienemigo de la fe. Y esto nos deja con una reflexión final que, sinceramente, es espectacular. Después de analizar cómo toda la fuerza bruta y la maquinaria de un imperio fue superada, siglo a siglo, por el poder de la historiografía, ¿quién tiene realmente el poder? ¿El imperio que ejecuta con fuego y espadas o los historiadores que logran sobrevivir para escribir el legado que recordaremos milenios después? Es una pasada pensarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayáis disfrutado viendo cómo se construye la historia tanto como yo. Nos vemos en la próxima entrega.